Muy bien. Bueno, pues acaban de pasar una materia de clase de cine, de historia del cine. Gracias. Bueno, pues acaban de ver y acabamos de conmemorar pues los primeros 100 años del acorazado Potemkin. Esto habla muy bien pues de un arte que sigue siendo muy joven, que apenas en este 2025 va a cumplir 130 años de existencia del cine. Es muy joven, mucho más joven que todas sus hermanas, pero pues obviamente logró un impacto importantísimo y bueno, fue gracias en buena medida a películas como la que acabamos de ver, que es El acorazado Potemkin, que bueno, vamos a tratar de platicar un poquito de todos los aspectos posibles. Qué bueno que fue muy breve para poder platicar bastante y de manera muy concisa acerca de los puntos clave de la película. Primero, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en la vida real? En 1905, que es un año particularmente importante porque los rusos pierden una guerra contra Japón en ese mismo año. La famosa guerra ruso-japonesa que se dio por una razón de expansión territorial de ambos países, de ambas potencias. Bueno, Rusia era una potencia, Japón realmente tiene 50 años que realmente salió al mundo, de que terminó la era de los Tokugawa y empezó la era Meiji, y Japón se vuelve un país occidentalizado dentro de ser pues el país que está al más lejano oriente. Y entonces pues resulta que los dos países quieren Crimea y quieren Corea. Se están peleando sobre todo por Corea, lo que conocemos hoy como Corea. Y entonces viene una guerra entre los dos países. Rusia la pelea de manera muy confiada porque dice, pues vamos a ganar. Los japoneses no son de ninguna manera presa o para tenerles ningún pendiente. Y bueno, resulta que los japoneses les ganan la guerra. En menos de 17 horas les hunden a toda la flota naval rusa. Y esa guerra finalmente termina en una catástrofe para los rusos y en un triunfo para los japoneses, que de alguna manera están configurando lo que va a ser ese Japón imperialista y belicoso que va a provocar la Segunda Guerra Mundial o parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso es el contexto donde ocurre todo ello. Como están perdiendo una guerra, pues particularmente los soldados están muy sensibles. Los coroneles, los militares que estaban a cargo de rangos pequeños, pues de repente los suben a jefes de un acorazado y no saben qué hacer. Entonces en ese momento es donde se da este famoso motín que ocurre en 1905. Se rebelan porque les están dando carne podrida. Hay un motín, hay muertos de ambos bandos, tanto de los oficiales como de los marinos. Y cuando los marinos son finalmente libres de sus autoridades, los marinos se dirigen hacia el puerto de Odessa, donde van a tener una aceptación y un apoyo popular muy importante. Pues Rusia se está resquebrajando. Entonces, pues los odesianos los reciben, los apoyan, les dan viandas, les dan cobijo, y esa matanza que se acaba convirtiendo en una de las partes más importantes de la película y en una de las escenas clave de la historia del cine nunca existió. Eso fue invención de Eisenstein. Pero sí había habido desde luego muchos brotes de violencia social en los años anteriores que de alguna manera prefiguraron lo que es la matanza de Odessa en el acorazado. Finalmente el acorazado, ¿qué pasó? Pues bueno, se enfrentó efectivamente a una escuadra de acorazados que venían por ellos, pero al mismo tiempo los marinos se rebelan, toman control de las naves, dejan pasar al acorazado Príncipe Potemkin, y el acorazado Príncipe Potemkin sale de las aguas de la Rusia zarista para finalmente estacionarse en Rumania. Lograron llegar hasta Rumania, ahí los marineros se bajaron del barco, el barco se quedó ahí, después el gobierno rumano le devolvió al zar el acorazado porque no tenía ningún interés para ellos, y para cuando se filmó la película, el acorazado Príncipe Potemkin ya había sido desmantelado. Lo desmantelaron alrededor de 1921 por cuestiones de uso, nada más.
En todo caso, pues bueno, los marineros se quedaron en Rumania, se fueron hacia otros países, ya no regresaron jamás a Rusia, ya no les tocó la revolución tampoco, y finalmente ahí queda la historia. 1905 es un año donde hay levantamientos por toda Rusia, y finalmente todo va prefigurando lo que va a pasar a partir de 1917, que ya todo el mundo sabemos que ocurre, ¿ok? Eso es lo que pasó, es lo que realmente pasó. Entonces, el gobierno del camarada Lenin ha logrado crear para 1925 una industria rusa de cine, una industria soviética de cine muy robusta, muy fuerte. Obviamente cuando llegaron expropiaron absolutamente todos los bienes que existían de la industria cinematográfica previa a la revolución, por lo tanto el Estado soviético se apropió de los estudios más grandes del mundo, que son los estudios Mosfilm, que todavía existen hasta la fecha, se apropiaron de todas las salas de cine, se apropiaron de toda la cuestión de distribución y exhibición, y así es como nace Mosfilm o también Goskino, que era otra compañía también de producción estatal. ¿Cómo se produce este cine? Pues se producía a través de una empresa central de cinematografía que finalmente definía los proyectos que se iban a producir, y esos proyectos se asignaban a diferentes directores. Estos directores tenían que luchar pues porque la película llegara a buen puerto, porque la censura estaba terrible, y además es una censura que sube y baja. O sea, la historia del cine soviético, que abarca de 1917 a 1989 más o menos, es una historia donde de pronto las puertas se abrían o se podían cerrar de una manera terrible, y muchos grandes directores, creo que los dos casos más importantes son Sergei Eisenstein y Andrei Tarkovsky, pues fueron los que tuvieron que enfrentarse a no poder filmar durante muchos años, porque finalmente sus películas no pasaban los dictámenes de una censura. Y la censura generalmente pues la hacían burócratas muy grises, totalmente dogmatizados por el partido, que si veían que la película era de una película poética, decían no, porque la poesía no llega al pueblo y eso es elitista, y ya con eso la película se quedaba encerrada, ¿no? Cuando vino la perestroika a finales de los 80, si ustedes recuerdan la cartelera mexicana, llegó mucho cine soviético. El estreno, por ejemplo, de una película que se llama La Comisario, que es una película padrísima, de Alexander Askoldov se llama el director. Pues bueno, la película, gran estreno, sí, pero la película se había filmado en 1969, el director ya estaba muerto, y la actriz ya era una abuelita muy venerable, que finalmente pudo ver su película en cine 20 años después, ¿sí? Cuando vino el deshielo, Gorbachev lanzó todo lo que pudo hacia afuera, y fue el último gran momento del cine soviético. También, si ustedes recuerdan, la cartelera en los 80 teníamos mucha relación con la Unión Soviética. Yo me acuerdo que la Cineteca Nacional pasaba en las matinés de los sábados y domingos mucha película soviética de niños. Y entonces que era que la princesa de hielo y que no sé qué, y las traían en ruso subtituladas en español, todavía con subtítulos de cera impresos en pantalla. Y bueno, pues nos dábamos una idea, que estábamos creciendo con Walt Disney y con Steven Spielberg, y con los Goonies y los Gremlins y Volver al Futuro, pues de que cómo se divertían los niños rojos, ¿no? Porque pues, realmente aquí no teníamos idea. Entonces, la Unión Soviética se manejó así. Había de repente momentos de gran apertura artística, que es por ejemplo cuando muere Stalin, viene un momento de apertura, claro, pues de estar asfixiados todo el tiempo, de pronto viene un momento de apertura, y tienes cuando pasan las cigüeñas, tienes la balada del soldado, la infancia de Iván, debuta Andrei Tarkovsky, y los rusos se ganan la Palma de Oro y son nominados al Oscar, imagínense qué transgresión, ¿no? Qué triunfo poder llegar al imperialismo yanqui. Pues bueno, finalmente los rusos hicieron de todo, pero de pronto se iban esas autoridades y llegaban unos hombres medievales y ¡pum!, cerraban la prensa y no había manera de hacer nada. En Cannes, cuando Andrei Tarkovsky llevó Andrei Rublev al Festival de Cannes, al contrario, lo que hicieron fue que mandaron burócratas a tratar de parar la proyección, porque la película no estaba autorizada.
O sea, no nada más el oso de parar una proyección en un festival internacional de cine, el más importante del mundo, sino que un burócrata vaya y quiera parar una película. O sea, eso ya es patético. Bueno, a Tarkovsky le tocó. Entonces, en 1925, ya que conocen cómo se maneja esta estructura, el camarada Lenin dice, son 20 años de que ocurrieron todos estos eventos, quiero hacer una serie de películas que hablen de cada uno de ellos. Había una camarada que se llamaba Natalia Gordiskova, que aparece aquí en los créditos como el guión, que según se sabe en la historia del cine soviético, pues había sido muy buena en la revolución, muy buena con el rifle y con la fuerza, pero pésima guionista. Pues nada más para que se den idea de quiénes estaban haciendo cine ahí, o sea, los cuates de mis cuates de mis cuates. Pues bueno, a Eisenstein le dicen, maestro, pues usted hágase cargo. Acababa de dirigir La Huelga, que es esta película importantísima, donde Eisenstein empieza a experimentar con el montaje de una forma muy especial y logró un impacto mundial importante. Y bueno, pues así es como este ingeniero, artista plástico, cineasta, escritor, teórico, poeta, literato, ateo, marxista y homosexual, asesino, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso encima, Eisenstein dice, sí, muy bien, el guión de la camarada Natalia es una verdadera porquería, eso no sirve para nada. Eisenstein lo vuelve a hacer prácticamente, le dan crédito a la señora para que no se enoje, pero la señora se pierde completamente en la historia del cine, y el maestro Eisenstein dice, bueno, a mí me gustaría que empezáramos con el caso del acorazado Potemkin. Las otras películas ya no se van a hacer. En primera, porque después de esto, filmar alguna otra cosa era absolutamente inútil. Bueno, ya quedó hasta como quedó, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, Eisenstein se centra en esto y empieza pues a hacer todo un trabajo muy interesante de producción. El acorazado original ya no existía. A ver, nadie lo ha preguntado, pero yo les voy a decir por qué se llama Potemkin. Ah, ¿verdad? Potemkin era uno de los grandes militares que hubo en la época de Catalina the Great, de Catalina la Grande. De hecho, fue uno de sus 4.580 amantes que tuvo la señora, ¿no? Gran monarca rusa, pero sobre todo el príncipe Potemkin tuvo que ver con dos hechos militares muy importantes para la historia rusa. Se murió a los 50 años, algo normal para un hombre de su época, ya murió grande, podríamos decir inclusive, pero el señor nada menos logró dos cosas. Uno, anexarle Crimea a la Unión Soviética, bueno, a Rusia, a la Rusia de los zares, que es ahora por lo que se está peleando Putin con los de Ucrania, por cierto. Y la otra, gracias a él se ganó una guerra contra los turcos, antes de que se le fueran a los japoneses. Entonces el príncipe Potemkin por eso se merecía un acorazado con su nombre. Bueno, pues entonces el acorazado original ya no existe. Finalmente donde filmaron es un acorazado que se llamaba el acorazado de los 12 apóstoles. Ahí filmaron. Y bueno, pues los marineros participaron en la película. También había actores ahí lo vieron en los créditos, del Prolet Cult. El Prolet Cult era una experiencia de teatro experimental que hacía Eisenstein de, por ejemplo, llegar a una mina y montar una obra de teatro con los mineros sobre la experiencia de los mineros. Entonces era una especie como de lo que luego va a ser Robert Bresson y algunos otros directores o bueno, el neorrealismo italiano, por ejemplo, de a ver, ladrones de bicicletas, me agarro a este señor de la calle para que me interprete al personaje porque me va a dar esa verosimilitud. Bueno, pues Eisenstein lo que hacía a través del Prolet Cult era hacer estas obras de teatro donde de repente a un minero le caía el 20 de qué significa ser un minero y de todo lo que los mineros han luchado en la vida para tener buenas condiciones de trabajo dignas y nobles. Entonces, los actores del Prolet Cult aparecen aquí en la película. Incluso hay algunos actores que con el paso del tiempo se han venido identificando que murieron algunos años después en las purgas de Stalin. Por ejemplo, la señora del bebé, la señora que matan y la carreola se nos va para abajo, esa señora fue mandada a Siberia a morir de la manera más horrible posible, y algún otro actor que se ha identificado también murió en esas purgas. O sea, el propio Stalin acabó con buena parte del reparto que vimos aquí. Los demás pues son marinos, son no actores, efectivamente.
Pues bueno, la producción fue gigantesca, como ustedes se pueden dar cuenta. O sea, movieron a toda la ciudad de Odessa a que saliera a filmar la película. Y bueno, hay esta escena, por ejemplo, donde se ve este arco maravilloso, que va toda la gente por abajo y va la gente por arriba también. Y esta noción de pueblo, esta noción de colectividad que quería Eisenstein, se logra en todos los escenarios posibles de la película. Pues bien, la película se estrena en condiciones muy difíciles porque Eisenstein todavía hace un último corte a la película una noche antes del estreno. Prácticamente llegó con la lata final al estreno en Berlín, que fue donde se estrenó la película. Desgraciadamente atrasó 1 hora la proyección. O sea, la gente vio un rollo, 2 rollos, 3 rollos, y de repente se acabó el tercer rollo y les dijeron, ahí viene el director con el cuarto, espérense. Pero se tardó 1 hora, venía en bicicleta por Berlín, se le ponchó la llanta de la bici, ahí venía cargando la lata y la bici, y entonces bueno, la gente se encabronó obviamente con la película, y en esa noche del estreno fue fatal. Había una orquesta en vivo tocando la música que ustedes oyeron, o sea, un oso terrible del maestro Eisenstein, pero bueno, ya cuando la película sale al extranjero se vuelve una sensación. O sea, la película se estrena en Inglaterra, se estrena en Francia, se estrena en los Estados Unidos, y ahí es donde vienen unas reacciones súper virulentas, ¿no? Porque, pues bueno, desde luego la película es una propaganda del Estado soviético, y desde luego pues no les iba a dar mucho gusto que de pronto pudiéramos tener pues un brote de violencia social en cualquiera de nuestros países. Entonces ahí empieza una carrera con el acorazado que es muy interesante, porque el acorazado Potemkin se ha prohibido y se ha permitido y se ha prohibido y se ha permitido. De repente, cómo van los vientos de la historia, ¿no? En la Unión Soviética la película gustó, no encantó, pero sí gustó. Y luego Stalin la prohíbe todo el tiempo hasta que Stalin se muere. ¿Por qué? Pues porque cuando la permitió Lenin estaba bien visto que la gente se reuniera y arme un motín contra el Estado. Y para las pulgas de Stalin dijo, no, a mí no me van a venir con eso, yo primero los mando a Siberia a todos antes que permitir eso. Y entonces el acorazado no se vuelve a ver hasta la muerte de Stalin en la Unión Soviética. Obviamente los ingleses y los americanos le tenían mucho miedo al marxismo. Dijeron, no, para que se nos vayan a poner aquí locos, mejor la estrenamos y la desaparecemos. Y luego vinieron otros gobiernos un poquito más liberales, más abiertos, a ver, reestrenen Potemkin, ¿no? Francia no tuvo problema, España no tuvo problema. Por ejemplo, España la proyectó durante la Segunda República Española, bien, y con cierta lógica, ¿no? Francia, en la etapa del Frente Popular, también la permitió sin ningún problema. Luego vino Franco y no se vuelve a ver el acorazado hasta los años 80, ¿sí? En México, como nunca les ha importado realmente qué vemos, ¿verdad? Como aquí tus cineastas se pueden ganar 4 Óscares y tú al otro día dices, es que me dormí temprano y no me di cuenta. O sea, esa es la relación del poder con el cine en México. Pues bueno, en México pasó absolutamente sin ningún problema. En el cine Olimpia, que era el gerente era Fernando de Fuentes, nada menos. El dueño era el papá de Juan Bustillo Oro, que era gran admirador de las vanguardias europeas. Entonces, aquí el acorazado pasó sin ningún problema. Veníamos de una revolución, entonces también ya estábamos un poquito cansados para volver a levantarnos en armas. Entonces la película pasó sin ningún problema. Bueno, ¿qué tiene el acorazado Potemkin? ¿Por qué se ha vuelto una película que todo cinéfilo tiene que ver? Que todo estudiante de cine tiene que ver en la clase de historia del cine a fuerzas. Bueno, pues por los logros que hace Eisenstein a nivel plástico, a nivel cinematográfico, en todos los sentidos. A ver, para cuando estamos en el acorazado Potemkin, el cine ya tiene grandes momentos. Ya está Chaplin, ya está el expresionismo alemán, Murnau, Stroheim, Griffith incluso ya va de salida, David Griffith, que fue el que organizó el lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, Eisenstein dice, a ver, ya aprendimos a contar historias con imágenes en movimiento. El sonido, faltan 2 años para que empiece el sonido en Estados Unidos, cuando esta película. Tomen en cuenta eso.
Entonces, bueno, ya aprendimos a contar una película en imágenes. Ahora, ¿por qué no nos vamos más allá? Un poquito más allá. Y tratamos de hacer un montaje a través del cual el espectador se sienta parte de la película, no nada más un espectador. Entonces, ¿qué hace Eisenstein? Vamos a poner algunos ejemplos aquí en la película. Bueno, uno muy claro. Cuando vienen los plomazos del acorazado contra el Teatro de la Ópera en Odessa, cosa que tampoco pasó, resulta que vemos cómo los cañones están apuntando y de pronto vemos unos angelitos, unos querubines que están así, una herrería preciosa como la del bosque de Chapultepec, la de la entrada de Chapultepec, y de pronto ¡pum! Viene el cañonazo, ¡ah! Se destruye la entrada de la ópera. Y un momento precioso es cuando un leoncito de piedra está así y de repente se incorpora y de repente esa carita así, ¡pum! Le pega otro cañonazo. ¿Sí? Que bueno, es la respuesta del acorazado por la masacre de la escalinata de Odessa. Eso que vieron es el famoso montaje eisensteiniano, es decir, no es nada más es contarnos cómo el acorazado bombardea el Teatro de la Ópera de Odessa, no, es darnos a entender todo lo que hay detrás de ese hecho que está ocurriendo. Cuando el acorazado ataca la Ópera de Odessa, no solamente está atacando, como dice el intertítulo, el cuartel general del ejército en la región, sino que está atacando un símbolo. ¿Qué es la ópera? Pues la ópera es, no nada más la ópera en sí, sino lo que significa el edificio de la ópera: elegancia, opulencia, poder, todo lo que el pueblo ruso no tiene. Entonces, atacar esos leones, atacar esa arquitectura, es un símbolo de lo que vamos a hacer si esto continúa finalmente pasando. Eso es montaje eisensteiniano. Hay otra imagen, por ejemplo, cuando es la revuelta en el acorazado, cuando se están agarrando a golpes entre todos, de repente el padre ortodoxo, ¿no? El que trae con estas greñas así, y luego Eisenstein lo pone como atrás de una caldera, pues parece el demonio, no parece sacerdote, ¿no? Católico ortodoxo. Pero entonces está el personaje y de repente se le cae la cruz con la que estaba machacando, ¿no? Se cae la cruz y la cruz se clava en el piso y de pronto vemos una espada que está a punto de desenfundarse. Crucifijo, espada. Entonces ahí está otra vez Eisenstein haciendo juegos visuales de lo que nos quiere decir. Y toda la película está llena de eso. ¿Se fijaron? Una toma constante en la película es los puños, los puños, los puños, los puños. O sea, es una película de puños cerrados en una franca rebeldía, en un franco decir, ya hasta aquí está bien, ya no aguantamos más y nos vamos a ir a la lucha. Y entonces todos los personajes, hombres o mujeres, no importa, tienen esos puños cerrados, esos puños de cuando tú ves algo que te hierve y que tienes que luchar por ello o no puedes luchar por ello y aprietas los puños de coraje, ¿no? Bueno, hay algo importante, les dije hombres o mujeres. La película es una película, ya ahorita terminaron de verla, es una película donde el pueblo ruso es el protagónico. Sí tenemos algunos personajes que nos guían, digo, finalmente la figura del marinero Bakulinchuk, pues es como una guía, o sea, es el personaje que promueve primero la lucha, luego muere trágicamente en la lucha y luego se vuelve el símbolo de la lucha de los marineros cuando los marineros lo depositan en el puerto de Odessa con su velita y su letrero que dice por un plato de sopa, ¿no? Entonces Bakulinchuk sí se vuelve como un símbolo, pero realmente todos los personajes son símbolos en el acorazado. O sea, la película está hecha muy, y desde luego muy tendenciosamente y muy lógicamente por la naturaleza del proyecto, nos presenta al pueblo ruso perfectamente identificado, al pueblo ruso perfectamente en son de lucha, y todo lo que tenga que ver con el zarismo son estos oficiales narigones con estos bigotes, el doctor Smirnov, que bueno, ya apellidarse Smirnov habla de muchas cosas. Entonces, pues los ven, ¿no? Son como monstruos. Cuando esta escena que les van a disparar a los marineros rebeldes, hay un cuate que está acariciándose el bigote, pero casi gozándolo, ¿no? Échenles una manta encima, o sea, ni siquiera les den la oportunidad de morir
de frente, ¿no? O sea, hay esa perversidad. ¿Quién no está de acuerdo con la sopa, con la carne? Los voy a colgar del palo más alto. Y entonces se da Eisenstein la libertad de una fantasmagoría que de repente los marineros voltean y ven los cuerpos colgando, ¿no? Entonces los zaristas son terribles. El sacerdote es un monstruo. O sea, todavía el doctor Smirnov le grita que lo ayude cuando lo están jalando hacia el mar. ¿Y qué hace el cura? Hacerse turbo, güey, ¿no? Se asoma así, no, yo estoy desmayado. Y se queda ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está presentando Eisenstein. Y llega al extremo cuando los que están provocando la masacre en la escalinata ni siquiera tienen rostro. Nunca nos da oportunidad de ver el rostro. Es una máquina de matar que va bajando escalón por escalón y no tiene derecho a tener un rostro, ¿sí? Entonces, sí, la película está muy cargado los dados hacia lo que a Eisenstein le pidieron y lo que Eisenstein creía. O sea, finalmente, esta película no la puede hacer alguien que no esté de acuerdo con lo que es la Unión Soviética. Sería imposible. Luego se dio de topes. O sea, luego yo, después de 5 años después de esto, anda aquí en México filmando la famosísima Que Viva México, que nunca se acabó, nunca se terminó. Y luego con Stalin, al maestro Eisenstein le fue de horror. O sea, con Stalin sufrió a tal grado de que por eso mejor se muere a los 50 años. O sea, ya era tal las prohibiciones y era tal el acoso sobre una figura como Eisenstein que finalmente el maestro se nos muere en 1948. Si se hubiera aguantado 5 añitos más, por lo menos hubiera visto la muerte de Stalin, pero ya no llegó. Entonces, él está muy convencido de ello. El pueblo es el protagonista. Y bueno, desde luego, la gran secuencia de la escalinata de Odessa, que es una verdadera joya en cuanto a planteamiento de puesta en escena, de montaje, de edición, de estirar el tiempo y acortarlo a través del montaje. La escena no dura más de 3 minutos y se siente eterna, porque bueno, finalmente lo que va haciendo Eisenstein no es nada más retratar un hecho, es en el hecho crear toda una serie de mini historias que finalmente se van mezclando en la película. O sea, arrancamos con los disparos en un momento donde Eisenstein nos está haciendo muy conscientes de que todo el pueblo ruso está unido en este esfuerzo. Vemos señoras elegantísimas con unos paraguas bellísimos y al mismo tiempo vemos a este personaje que no tiene piernas, que debe ser pues una persona que vive en la calle. Pues bueno, los dos polos sociales están unidos a través de protestar contra la injusticia, pero viene la respuesta del ejército, viene la respuesta militar y entonces empezamos a caer con ellos dentro de la escalera y vamos viendo a los personajes que hemos ido identificando cayendo con las balas. Y bueno, también algo muy importante, el valor que le da Eisenstein a las mujeres en la película. Las mujeres son las que tienen las grandes escenas. O sea, esta escena de la madre, una madre de estos rusos morenos, ¿no? Que agarra a su hijo, el niño destrozado ahí por la multitud. Esas escenas se perdieron muchos años, porque se cortaron por cuestiones de censura, pero al niño lo machaca, bueno, le disparan, pero aparte lo machaca la turba que va cayendo de la matanza. Y entonces esta madre cargando a su hijo, enfrentándose a un pelotón de fusilamiento, no es escuchada, sí se detiene la tropa, pero la fusilan enfrente de todos. Y el rostro de esta mujer, ¿quién es? ¿Quién sabe? Es una no actriz, es alguien que Eisenstein encontró y que dijo, ese rostro me va a dar maravillas. Y ese rostro está en todos los libros de historia del cine, esa imagen de la señora cargando a su hijo. Y luego una escena que luego pues ya se volvió incluso escena que sale en Los Simpson, sale en Los Intocables, sale en una película de Woody Allen que se llama Bananas, en Dónde está el policía. O sea, en todas las escenas que la ponen siempre es en tono de parodia y siempre en tono de respeto, afortunadamente, pero es la famosa carreola que se va cayendo por las escaleras, ¿no? Con esta mujer que ella luego murió también en condiciones terribles en Siberia, es actriz. La madre recibe un disparo,
su propio cuerpo empuja la carreola. Y bueno, yo no sé, yo le he visto miles de veces esa secuencia y siempre me pregunto cómo le hicieron. La cámara va arriba, va cayendo con la carreola. Seguramente adaptaron alguna especie de cosa de madera o de algo para poder tener la cámara así. Consideren que son cámaras del tamaño de la mitad de un Volkswagen. Entonces, y pesadotas, entonces no era una cámara, no es una camarita digital que ahora la montas en cualquier lado, era una cosa tremenda. El bebé está en foco, todo el tiempo el bebé está en foco, y mientras el bebé cae, vemos reacciones, vemos rostros. Hay un estudiante, que ese señor también murió en Siberia por las purgas de Stalin, un estudiante que tiene los lentes y que está pegado a un espejo, y que él está viendo toda esta secuencia. Luego la mujer que dice, vamos a decirles que dejen de disparar, vamos a convencerlos, y todo su grupo muere fusilado. Y bueno, las últimas 3 imágenes son terribles. El bebé llegando al final de la escalinata, este cosaco con la espada completamente sesgando la vida, puede ser del bebé o puede ser de los otros manifestantes que cayeron vivos hasta el final. Y el rostro de esta mujer con el ojo reventado y cayéndole la sangre. No, bueno, o sea, imagínense ver eso en 1925. Y bueno, si 100 años después, no, te sigue impactando como impacta, porque finalmente es una película que creía fervientemente en denunciar esto y sobre todo promover y proponer a través de ese montaje que Eisenstein creó, la necesidad de luchar, la necesidad de siempre estar luchando en contra de lo que no se vale. Claro, el montaje einsteiniano después evolucionó, se lo robaron los discípulos y los discípulos de los discípulos y han hecho cosas increíbles. Digo, piensen ustedes, por ejemplo, en la maravillosa secuencia, es que bueno, El Padrino es maravillosa desde el crédito principal hasta el crédito final. Pero hay una secuencia en la cual están bautizando al hijo de Connie, y mientras su padrino, que es Michael Corleone, está renunciando a Satanás y a todas sus obras en el rito del bautismo, estamos viendo cómo la familia Corleone está eliminando a todos los jefes de las familias. Eso es Eisenstein, eso es lo que acabamos de ver. Claro, en 1972 y por un director que tiene la visión que tiene Coppola, pero es el efecto que provoca esa secuencia, por eso es tan aterrador. Michael, renuncias a Satanás, renuncio, y en eso, corte, ¡pum!, se echan a Barzini en el elevador, y a todas sus pompas, renuncio, y ¡pum!, se echan a Bruno Tattaglia con su amante en una cama. Entonces, ese montaje que logra Coppola, es montaje eisensteiniano, es una herencia del acorazado Potemkin, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar un poquito, pues la película pues ha pasado 100 años moviéndose de aquí para allá. Durante muchos años hubo muchas copias que se distribuyeron con música de Dmitri Shostakovich, que Shostakovich también le fue fatal en el estalinismo. Según él mismo contaba, no le pagaron derechos por esas copias que pasaban por todo el mundo y que finalmente estaban por allá. En 1975 la película se queda libre de derechos y entonces cualquiera la puede usar de aquí para allá, y eso provoca que haya cantidad de versiones del acorazado Potemkin regadas por todo el mundo. Esta es la más completa, esta es la, digamos, la ya oficial, la ya terminada, pero había versiones de 1 hora, de 50 minutos, de 1 hora 5 minutos, le faltaban muchísimas escenas, muchísimos cuadros, incluso algunas versiones, y finalmente lo que vimos es pues ya la reconstrucción final de la copia. Otras copias pasaron con música, por ejemplo, de Pet Shop Boys. Pet Shop Boys en un festival en el año 2004 dijo, pues somos muy salsas y le vamos a hacer música del acorazado Potemkin. Entonces sí grabaron el disco que se llama Battleship Potemkin y lo hicieron en vivo en un festival en Glasgow, en Escocia. Y entonces, bueno, no la conozco, debe ser una cosa muy interesante. A mí me gusta mucho Pet Shop Boys, no sé ustedes, pero debe ser una cosa muy interesante. De bueno, a los rockeros que de repente le entran a musicalizar cine mudo, ¿no? Como Metrópolis con Giorgio Moroder, que mete a Pat Benatar y a Queen y a quien sea, ¿no? Puede ser una mentada de madre o puede ser algo muy creativo, puede ser.
Entonces, bueno, esta versión que vimos es ya la versión reconstruida, la versión que tiene todas las escenas que se conocían y que estaban en el guión original. Vimos, por ejemplo, un detalle muy bonito que es la bandera roja que aparece 2 veces en la película y que originalmente en esa copia que Eisenstein llegó corriendo al cine a entregar el cuarto rollo, había dejado la bandera blanca para pintarla rápido de rojo antes de la proyección y ya no pudo, ya no le dio tiempo. La bandera se quedó blanca durante muchos años y claro, decían, pues sí, es la bandera zarista. O sea, los zaristas cuando se movían entre barcos ponían banderas blancas. Entonces Eisenstein decía, no, pues el chiste era que estuviera roja para dar a entender que ya estos cuates están en son de lucha, en pie de lucha, ¿no? Pues bueno, ahí vimos esa escena de la banderita, escuchamos la música original. Considérense muy afortunados que esta música hace 100 años se escuchó y nunca más se volvió a escuchar hasta esta copia que hizo el Museo de Cine de Berlín. Y finalmente, bueno, ¿quién está detrás de esto? Es un personaje increíble, ya tiene ahorita 90 años, que se llama Eno Patalas. Eno Patalas es un arqueólogo cinematográfico. Gracias a él se han reconstruido películas como El Napoleón de Abel Gance, como Metrópolis, que además ahí tuvo uno de sus grandes momentos de humildad, cuando un día le hablaron, o sea, él se la pasó juntando Metrópolis entre archivos de cine e incluso mercados de pulgas que tenían rollitos perdidos. Y un día ya había juntado la copia de 2 horas, la presentó a Memoria del Mundo de la UNESCO y fue la primera película preservada por Memoria del Mundo. La segunda fue Los Olvidados y eso lo hicimos en la Cineteca. Yes. Lo logramos. Entonces, ya está Metrópolis, ¿no? Y de repente le hablan un día del Museo de Cine de Buenos Aires. Oiga, ¿qué cree? Tenemos una copia de Metrópolis de 2 horas y media. No, eso no es posible, ¿cómo creen? No, pues yo me he pasado toda la vida. Pues vengan a verla. Es un 16 milímetros, está muy jodido, pero vengan. Pues ahí va Eno Patalas, llega a Buenos Aires. Obviamente el Museo de Cine de Buenos Aires, pues es un lugar que se ha tenido que mover entre tanta bronca presupuestal, dictaduras militares y todo lo que los argentinos han vivido. Entonces no ha tenido nunca un lugar fijo y se ha perdido material, en fin, es muy triste esa historia. Pero ahí tienen a Eno Patalas con sus, ya debe haber tenido 80 en ese momento, le proyectan Metrópolis, pues es un 16 milímetros que está muy rayado y está el señor viendo. Imagínense cuántas veces ha visto Metrópolis. Y de repente le pusieron, estos malvados le pusieron una cámara de video aquí, para ver la cara. Y entonces cuando de repente aparece una escena que Eno Patalas nunca había visto, brinca hacia adelante y dice, eso yo no lo había visto. Y no era eso, eran 40 minutos más de Metrópolis, que obviamente se tuvieron que cruzar ya con la copia terminada, restaurada, y es lo que conocemos como Metrópolis en su versión completa, 2 horas y media, y todavía nos falta media hora que algún día va a aparecer, porque la película duraba 3 horas, ¿sí? Entonces, Eno Patalas es el mismo que reconstruyó el acorazado Potemkin. Y bueno, pues me da mucho gusto que hayamos podido conmemorarla como se debe, que es verla en pantalla grande, en la mejor copia posible. Y que bueno, veamos que sigue siendo una piedra de toque indispensable para el arte cinematográfico y para el arte. Si quieren meterse luego a Google y ver los carteles que se hicieron para la época, para la distribución de la película, pues eran carteles de vanguardia, Art Nouveau, padrísimos, medio futuristas. O sea, era una película que realmente le voló la cabeza al arte de su tiempo. Y bueno, 100 años después, esta película no puede faltar en la vida de ningún estudiante de cine o de alguien que le guste el cine, ¿sí? Y bueno, pues ya logramos hacerlo el día de hoy, estos 100 años de El acorazado Potemkin. Pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Sí, gracias, muchas gracias a ustedes por venir el día de hoy. Hay muchos, a ver, empezamos acá. Yo quiero hacer énfasis en que algo que disfruté mucho, la he visto varias veces, pero la música es un personaje que te toma de los brazos, te toma, te lleva, te sacude y te dice ponte lista porque mira, ponte así. Una maravilla la música, de verdad. Esto es también parte de la bendición de estas restauraciones que han estado precisamente como entra todo un equipo de arqueología y de historiadores de cine,
pues de repente dicen, oye, hubo una partitura para el estreno. O sea, los estrenos eran en los cines más grandes, con una orquesta completa tocando en vivo. Ya las siguientes funciones eran mudas, o en los otros cines más modestos, o sea, había un pianista, o había un violinista, o había alguien así. Pero esto era solamente en la premiere. Entonces esta empresa que es Kino Video, que fue la que finalmente la distribuyó en formato casero, se ha preocupado mucho por eso, y gracias a ello tenemos la música de la premiere, del Gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópolis, que además la música, la partitura de Metrópolis, no das crédito lo que es. Pues es un alumno, el compositor se llamaba Gottfried Huppert, y era un alumno de Richard Wagner. Pues claro, cuando oyes la partitura de Metrópolis, parece que estás oyendo el anillo del Nibelungo, ¿no? Y bueno, cuando la pasaron en México y que tocó la orquesta sinfónica de la Ciudad de México en el Auditorio Nacional, yo me acuerdo, bajamos a despedirnos del director de la orquesta. No, bueno, el tipo estaba hecho una sopa de sudor, con su frac y todo, pero el pelo se le había hecho hacia abajo, estaba así. 2 horas y media de música continua, y toda la orquesta, ¿no? Y además es una música, la de Metrópolis, que bueno, se parece un poco a esta en el sentido del tono épico, ¿no? Entonces de repente cuando Metrópolis se está inundando y que todo el mundo está tratando de salvarse, tan, 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 y nada más veías como el pobre brincaba dirigiendo la orquesta, y no, bueno, se ha de haber ido al hospital saliendo, yo no creo que haya aguantado mucho después, pero esto lo estamos pudiendo recuperar gracias a ello, ¿no? Hay todo un equipo de gente que está haciendo estos trabajos de investigación, y bueno, sí existieron, y finalmente pues ya grabadas ahora con orquestas modernas, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, no. Pues sigo la línea, porque justo era de lo que quería comentar, sí, de la música. Todo este guión, no solo música, sino que se funde la música como sonido incidental. O sea, cuando sí, está en la revuelta ahí en el acorazado y el cuate pisa el piano y oyes ahí el clang, ¿no? Sí, y varios momentos así, ¿no? Pero disparos, hay disparos en la partitura. Sí. Pero esta última parte en donde va el acorazado así que chun, 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 chun. ¿Cuánto dura? O sea, yo estaba así en el ácido, dije, qué horror, sí, o sea, bueno, qué horror en el mejor sentido, ¿no? Porque claro, dije, o sea, no me puedo acordar de una película, la que sea, sí, que me haya tenido así en el borde. Y es una película de hace 100 años, con música claro, de hace 100 años. Pero qué música, ¿cuánto dura esa? Son menos de 10 minutos la escena final. ¿Qué lo que pasa es que fíjate que ese es un descubrimiento reciente. Cuando pudimos ver esta copia por primera vez, esta copia nueva, había compañeros que son maestros de cine y que te decían, a mí siempre se me olvida el final de Potemkin, es que después de la escalinata te quedas tan impactado que ya el final de la película, ¿qué importa? No, importa mucho. Porque es finalmente lo que les da la salida a los marineros con esa escuadra que se va acercando. Y ahí ustedes que ya son espectadores no de hace 100 años, sino mucho más recientes, se dan cuenta del poder del montaje. Los cortes se van haciendo cada vez más rápido. El tiempo entre corte y corte se va haciendo más lento. ¿Y qué hace el malvado de Eisenstein? Irte provocando una taquicardia. Que es un disc jockey. Claro, y no sé qué dicen, ahora que baile. Las caritas de los marineros de, nos van a disparar, no nos van a disparar, unos se persignan, otros se abrazan, otros no sé qué, y siguen los cañones bajando y los acorazados acercándose, y la música, o sea, eso es el poder de Eisenstein, ¿no? Y sí, pues sí, son 100 años, nada menos, 100 años de esta maravilla que sigue emocionando por mucho, ¿no? Muy bien, Norma, muchas gracias. Primero acá y luego acá, sí, adelante. Esta es mi tercera vez viendo el acorazado. Muy bien. Cada vez encuentro más cosas. Sí. Y hay una que quería compartir. Hay una parte en la cual sale un burgués entre la multitud y dice, no se rebelen, no, mejor maten a los judíos. Y no estoy, creo que él era judío, ¿no?
La mamá era judía. Y entonces hay una gran carga también como va en contra del fascismo. Claro. O sea, como que la multitud se voltea a verlo, pero más desde un punto de vista de ir en contra del fascismo. Claro. Que era parte también de la idea. No, pues nos vamos a atascar de fascismos en Europa la siguiente década. Y sobre todo, y luego también la forma en cómo se refiere a, como usando el término cosaco como sinónimo de salvaje. Claro. Cuando les dice, alto cosaco, y es justamente, o sea, cosaco pues eran, claro. Llegaban a los pueblos y tenían algo principalmente en contra de todo. Claro. Entonces, eso es algo importante porque ahora con este conflicto y todo, justamente hay mucha gente que está evitando en Ucrania ver ese tipo también de películas, porque justamente también Rusia se cuelga ya ahora también un poco del comunismo y todo, sí. y lo usan como claro. Y justo, no sé si también fue accidental el hecho de que se haya usado Odessa como escenario, porque era un punto clave del imperio ruso, o sea, claro. Era el puerto que controlaba el Mar Negro, pero además, digo, yo tuve la oportunidad de estar en Odessa un mes. Okay. Y la ciudad es hermosa, sí. Pero justamente es hermosa porque concentraba, como tú decías, el símbolo del teatro ópera de Odessa es en toda Europa es de los más bellos, pero justamente esconde detrás este simbolismo del imperio ruso. Así es. Y creo que originalmente el nombre era Ekaterinaslava, sí. no Odessa. Ekaterinaslava. Y sí. Eso, y otra que me enteré, hay una imagen que es parte de la parafernalia comunista muy famosa, que es de la mujer que sale hablando aquí cuando están velando al marinero, se empieza a reunir la gente, surge una mujer dentro de la multitud y empieza a decir, y es como el símbolo de la madre Rusia. Claro. Y alguien lo tomó y lo usó en carteles. Sí, efectivamente. Eso también no, pues es que, o sea, la película acaba creando una cantidad de iconografía importantísima para toda la Unión Soviética. O sea, por ejemplo, la madre, entonces te vas más para allá y te encuentras a la madre de Gorky y a la madre de Pudovkin, que bueno, para quienes no han leído ese clásico de la literatura soviética, pues es la historia de la madre de un revolucionario, de un obrero que se vuelve revolucionario, y que en el momento en el que el hijo cae en desgracia, ella toma la bandera y se pone a luchar, y toma conciencia social y deja de ser el ama de casa rusa tradicional y se acaba, bueno, obviamente con una carga de tragedia terrible, pero finalmente las mujeres tienen un papel muy importante. ¿Y por qué decidieron Odessa? Porque estaban cerca, estaban en el Mar Negro, el acorazado estaba en el Mar Negro. Y entonces por eso llegaron a Odessa, y Odessa les daba la salida para Rumania, que era donde se querían ir. O sea, estamos en Ucrania, donde ocurrió esta historia es en Ucrania. Y la masacre en la que se inspira Eisenstein para crear su masacre es afuera del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Hay una gran rebelión y más de 1000 personas mueren en esa represión de esa manifestación. Ahora, Woody Allen, con su humor negro, cuenta un chiste de cosacos muy fuerte. Los cosacos eran efectivamente como este grupo de élite, que eran caballerangos de altísimo rango militar, pero de una violencia desatada, y les encantaba participar en esto de los pogroms, que era ir a aterrorizar aldeas y pueblos judíos en particular, como los de Violinista en el Tejado, o sea, ese tipo de pueblos. Para eso el rabino en la película dice, ¿qué le podemos pedir al zar, no? Dice al zar que se mantenga lo más lejos, ¿no? Entonces aquí el Woody Allen, Diane Keaton en Annie Hall le dice, ¿no? Mi abuela se ponía a tejer todas las noches cuando no podía dormir. Y dice Woody Allen, no, mi abuela estaba muy ocupada porque la estaban violando los cosacos, ¿no? Porque la familia de Woody Allen son rusos judíos, viene de rusos judíos, ¿no?
pero es Woody Allen, ¿no? Como siempre, muy bien. Adelante, sí. Una pregunta rápida. Cuando Sí. hablaban de la historia un poco del cine soviético Sí, y de la censura que tenía el interior, Sí. la URSS, sí. y también la censura que tenía en el occidente, excepto Francia, Sí. Popular, España Republicana y en México de la dictadura perfecta, Claro. decía Jorge Aldosa. Decías de que hubo una película que había sido nominada al Oscar, y Ajá. eso les hacía sentir muy orgullosos a los soviéticos. Yo recuerdo una película de Moscú creen lágrimas. Moscú no cree en las Moscú no lágrimas. creen lágrimas, esa ganó Se gana el Oscar. O sea, los soviéticos, la primera nominación que les cae va a ser por Cuando pasan las cigüeñas, de Kalatozov, que es una belleza total. Tarkovsky, como se vuelve persona non grata, ni siquiera lo proponen para nominación, pero Tarkovsky pudo haber ganado un Oscar por cada película que hacía. Y Moscú no cree en las lágrimas es el segundo que les cae. El primero que les cae, la vimos en el mes de junio, la proyectamos en junio, es Dersu Usala, de Akira Kurosawa. Ese es el primer Oscar que se gana la Unión Soviética. Y el segundo es Moscú no cree en las lágrimas, que ya estamos hablando de una etapa donde va a empezar el deshielo. O sea, inmediatamente después de Moscú no cree en las lágrimas, que es del 81, va a empezar a aparecer la figura de Gorbachev, y una vez apareciendo Gorbachev viene la perestroika, y ahí es donde se destapan montones de películas que estaban detenidas, secuestradas, enlatadas por el propio régimen, ¿no? O sea, la historia del cine soviético es apasionante, pero tenían al enemigo en casa. Tenían a un enemigo terrible en casa, que era pues que tu guión lo revisaba un burócrata de quinta, que no sabía nada de cine y nada de nada, pero sí se sabía muy bien los estatutos del partido. Entonces pues se volvieron un dolor de muelas para todos los cineastas que optaban por el exilio, como Tarkovsky, o terminaban su carrera en el completo anonimato, como Eisenstein, o finalmente tenían que hacer el cine que les permitían. Acuérdense de esta tragedia que le ocurrió a la Rusia zarista, a la Unión Soviética, hablando en términos de cine, que se llama el realismo socialista, que fue lo que les impuso Stalin. Vamos a crear estas fantasías sobre la Unión Soviética donde todos somos felices. Y entonces hay un director que, por cierto, es el asistente de dirección de Eisenstein aquí en toda su obra, que se llama Grigori Alexandrov, que luego fue el que reconstruyó Que Viva México, la versión más cercana a de Que Viva México, que tampoco es la de Eisenstein, pero es la más cercana. Alexandrov tiene musicales de realismo socialista, son horrendos, o sea, es el horror absoluto. Imagínense campesinos bailando mientras cosechan trigo, ¿no? Y cantando y bailando canciones de la madre patria. Como Bollywood. No, pero pues Hollywood tenías a Jim Kelly, ¿no? No, digo Fred Bollywood. Astaire, tenías a Bollywood. Judy Garland. Aquí tenías y claro, todas eran historias de amor del obrero y la campesina que se enamoraban, y el malvado era el malvado era el dueño de la fábrica, que era un cerdo capitalista. O sea, híjole, qué miedo. Pero los enanos les fueron creciendo. O sea, dentro de Rusia fue muy difícil, de la Unión Soviética fue muy difícil. Pero cuando empieza el nuevo cine polaco y la nueva ola checa y los húngaros y los búlgaros y todos ellos, los enanos les empezaron a crecer. Y entonces la capacidad represora del soviet ahí se dio a notar. Digo, la primavera de Praga, ¿no? Y la invasión soviética, o sea, a ese nivel llegaron. Y desgraciadamente muchas grandes películas fueron censuradas, no se exhibieron, en fin, los directores eran como algo parecido a lo que está pasando en Irán, ¿no? El director de La semilla del fruto sagrado, que estuvo hace poco aquí en cartelera, nominada al Oscar por Alemania, porque por Irán no se podía, pues le dijeron: a ver, maestro, tu película rebasa todos los límites posibles y no es la primera vez que lo haces. Así que tienes dos opciones. Opción A, el exilio. O sea, agarra lo que te quepa en una maleta y vete. Opción B, te confiscamos tus bienes, arresto domiciliario sin posibilidad de filmar absolutamente nada y 42 azotes. Tú decides. Pues ¿qué creen que hizo Rasulov? ¿Verdad? Agarró su maleta y se fue.
Entonces, bueno, finalmente estamos hablando del 2024, no estamos hablando de 1980, 1925, no, 2024. Eso está pasando ahorita con los cineastas de Irán, ¿sí? Y bueno, los cineastas de Rusia, pues ahí está Sokurov, y ahí tenemos directores bien importantes, pero pues la era Putin no ayuda mucho, tampoco ayuda mucho. Hace 2 años, bueno, el año pasado ganó un documental extraordinario, durísimo, que se llama 20 días en Mariupol, sobre la guerra de Ucrania y Rusia, que te rompe el alma con las imágenes que tiene. Una de ellas, la más fuerte, una niña que se les muere en un quirófano por las heridas que trae por el bombardeo, y de repente el fotógrafo de la película mueve la cámara con esta niña desangrándose enfrente de ti, mueve la cámara por respeto, por pudor, por lo que sea, y el médico le jala la cámara y le dice, fílmalo, porque si lo filmas la gente lo va a creer, nadie nos cree, y la niña se muere enfrente de la cámara. Fue el Oscar del 2023 de documental, 20 días en Mariupol, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia sigue dando mucho, y al cine ruso le va a seguir dando gasolina para siempre, ¿no? Ahorita se están haciendo muchas películas, por ejemplo, sobre la masacre de Babi Yar, donde acabaron con todos los judíos de Lituania. No queda uno solo después de esa masacre. Matan a 40,000 personas en 2 días. A balazos, además. Todavía no está la infraestructura de los campos de exterminio. Hay una foto del último judío de Lituania arrodillado frente a la fosa donde están todos los cuerpos antes de dispararle, para que quedara registro de que era el último judío de Lituania, ¿no? Y ahorita se están haciendo muchos documentales sobre ello, pues por lo que están pasando finalmente. Y no es nada más Putin. No sé si vieron una película de Agnieszka Holland, la más reciente, que se llama La Frontera Verde. No sé si la vieron. Bueno, es la historia de otro loco que está en Bielorrusia, que un día dijo, pueden pasar por donde quieran todos los migrantes, y la intención era provocarle una crisis humanitaria a la Unión Europea. Y entonces te llegaron miles de asiáticos, miles de africanos, miles de latinos, se quedan atorados en la frontera con Rumania, porque los rumanos dicen, ¿y yo qué voy a hacer con tanta gente? No, pues es que este güey nos dijo que viniéramos, pues váyanse con él, y él les cierra la frontera. Y se quedaron atrapados durante meses, sin comida, sin agua, sin servicios, sin nada. Mujeres, niños, ancianos que venían de Siria, que venían de los países africanos, y se quedan atorados porque un imbécil se le ocurre decir eso. Entonces no nada más Putin, es una bandita ahí muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió en 2020, tampoco estamos tan lejos, ¿sí? O sea, está ahí esa gotita terrible, está ahí siempre pegando, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario más, creo que no. Bueno, pues entonces, si tienen ganas y quieren pasar un domingo increíble, mañana nos vemos para conmemorar otro centenario, que es La Quimera del Oro de Charlie Chaplin, que cumple sus primeros 100 años también, una de las más grandes comedias de la historia del cine, así que no se la pierdan. 5 de la tarde, mañana es más temprano, 5 de la tarde, no sé si nos toque aquí o nos toque adentro, pero aquí vamos a estar a las 5 para proyectar La Quimera del Oro. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.